Hola, el pastor Charlie Martínez de Vital Church. Ojalá que un día nos puedas acompañar aquí en McAllen, Texas, en vivo y a todo color, pero aún ahora creo que Dios tiene una palabra para ti, así que vamos con este mensaje. Todos tenemos que enfrentar la muerte algún día, simplemente no tenemos prisa, ¿verdad? Queremos tener una vida plena y una vida fructífera, y ¿por qué no? Hay que creer a Dios para ello. Pero hay otra enfermedad que todo ser humano lleva en su alma: el pecado. El pecado es un cáncer del alma que, si no se trata, conduce a la destrucción eterna. Y Jesús es el único sanador. Pero Pablo hace una pregunta en Romanos 10:14. ¿Cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen: qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Tristemente, muchos cristianos pensamos en la salvación únicamente en términos de lo que va a suceder cuando ya nos muramos. A menudo reducimos el cristianismo a una póliza de seguro para salir del infierno y entrar al cielo. Pero si solo de eso se tratara la salvación, póngase a pensar conmigo un momento. Si solo se tratara de lo que pasa cuando morimos, ¿por qué no nos lleva Dios inmediatamente al cielo en el momento en que aceptamos a su Hijo Jesús como Señor y Salvador? O sea, ¿por qué no hace Dios de que, ya tomaste la decisión, vente conmigo, mijo? Que para eso era la salvación. ¿Por qué no hace Dios eso? Porque nos mantiene viviendo en un mundo caído, ahora como embajadores del cielo. Jesús no nos salvó solo de algo, nos salvó para algo. Nos salvó del pecado y de la muerte, pero también nos salvó para una vida de significado, de ministerio, de misión, de compasión. ¿Cuántos dicen amén? La salvación significa que nos convertimos en parte de la obra de Dios aquí en la tierra. Estamos aquí para demostrar su amor, para servir a los demás, para vivir las buenas nuevas del Evangelio. No se trata solo de a dónde vamos cuando morimos, sino cómo vivimos mientras que estamos aquí. Y lo que quiero hacer en esta serie que he titulado Creados para Más, lo que quiero hacer es desafiar lo que piensas de ti mismo, cómo te conduces, porque nuestra percepción siempre afecta cómo actuamos. La Biblia dice que llegamos a conocer la voluntad buena y perfecta de Dios a través de la renovación de nuestra mente. A veces le estamos pidiendo a Dios que cambie la situación y Dios dice: no, es que estoy usando la situación para cambiar tu mente. Y si no cambia tu mente, menos va a cambiar la situación. Es más, a veces lo que va a cambiar la situación no es la situación en sí, es tu mente. A veces Dios dice: la tormenta no va a desaparecer, pero voy a cambiar tu perspectiva de la tormenta. Voy a demostrarme un Dios más grande que la tormenta, de modo que ya no temas la tempestad. Y aunque soplen los vientos y amenacen las olas, y aunque venga la amenaza, tú vas a tener la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. No va a desaparecer la tormenta, pero tú vas a poder dormir, tú vas a tener paz, tú vas a estar tranquilo. ¿Sí? Y Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, dice la palabra. Y vas a llegar al otro lado atravesando la tormenta. ¿Qué cambió? La tormenta no cambió, cambió tu mente. Cambió tu mente. Y en esta serie lo que quiero hacer, seguiremos viviendo algunos de los mismos desafíos, pero tiene que cambiar nuestra mente, lo que pensamos de nosotros mismos y cómo nos conducimos. Esta es una serie que lleva un llamado al propósito, a la acción, a despertar, a dar un paso al frente para asumir el papel que Dios nos ha asignado. Quiero introducir el primer mensaje de la serie con este versículo, 1 de Pedro 2, versículo 5. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además son sacerdotes santos. ¿Somos qué? Sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo.
ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. ¿En qué piensas cuando escuchas la palabra sacerdote? Seguramente piensas en alguien con una túnica larga, parado detrás de un púlpito, en una catedral, o tal vez alguien con algún título o capacitación especial, pero casi estoy seguro que cuando escuchas la palabra sacerdote, nunca piensas en ti mismo. No te piensas como un sacerdote, pero aquí está la sorpresa aclarada en este versículo. En Cristo, está diciendo Pedro, todos los creyentes, todos los que estamos aquí, somos sacerdotes. Entonces he titulado esta primera entrega de la serie así: bienvenidos al sacerdocio. Dile al que está a tu lado: bienvenido al sacerdocio. Vamos, dile: bienvenido al sacerdocio. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, en su mayoría, cuando se trataba del templo, del tabernáculo, de las cosas de la adoración a Dios, eran espectadores por defecto, porque Israel tenía 12 tribus. ¿Cuántas? 12. De las 12, solamente una, la tribu de Leví, podía servir en el tabernáculo. Y de la única tribu de las 12 que podía servir en el templo, había solo una línea familiar. Los descendientes de Aarón, que era hermano de Moisés, podían ellos convertirse en sacerdotes. O sea, era algo muy exclusivo. Y estos hombres santos, los sacerdotes, eran mediadores entre el pueblo y Dios. Recibían ofrendas del pueblo, hacían sacrificios a Dios en el nombre del pueblo. Solo los sacerdotes se podían acercar a la presencia de Dios. Y de ellos solo el sumo sacerdote, o sea, había uno con un rango todavía mayor, y solamente él podía entrar en el lugar santísimo, en el templo donde moraba la presencia de Dios. ¿Y qué cree? Lo podía hacer solamente una vez al año. Wow. Dichosos nosotros que con simplemente cerrar los ojos, con simplemente doblar la rodilla, con simplemente levantar las manos, cada domingo con venir aquí a la iglesia, estamos entrando a la presencia de Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor por eso? Pero en aquel entonces solo el sumo sacerdote lo podía hacer. Pero Jesús lo cambió todo. La sangre de Jesús lo cambió todo. La vida, muerte, sepultura y resurrección de Jesús lo cambió todo. Dice Mateo 27:50. Entonces Jesús en la cruz volvió a gritar y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario, es decir, lo que separaba la presencia de Dios del pueblo, se rasgó en dos, de arriba a abajo. Este era Dios removiendo la barrera que los separaba de su pueblo. Esta era la invitación de Dios a cada uno de nosotros para venir a acercarnos y entrar en su presencia. Este es Dios anunciando: en mi pueblo ya no quiero espectadores, ya no quiero aquellos parados sobre las líneas de banda, ya no quiero los que se quedan al margen. Se acabaron los días de deja que lo hagan los profesionales, deja que entren los sacerdotes. Ahora, por medio de Jesucristo, todo creyente ha sido llamado al sacerdocio. Ahora cada uno de ustedes es un ministro, un embajador, un portador de la misma presencia de Dios. Yo estoy predicando mejor que lo que ustedes están diciendo, amén. Hay que creer lo que estamos oyendo. Tú eres un embajador de Cristo, pero yo no puedo hacerte creerlo. Solamente te lo puedo predicar. Dile que se te lo da: bienvenido al sacerdocio. Ahora, eso no disminuye la importancia de los líderes espirituales o el papel de los pastores o de la iglesia local. De hecho, nuestro deber, nuestro llamado es cultivar el sacerdocio entre los creyentes, no reemplazarlo. Porque ¿cuántos cristianos hoy en día creen que solo pueden recibir algo de Dios si viene un predicador ungido o un profeta poderoso a darnos una palabra, a imponernos las manos? Claro que Dios puede usar a personas de maneras especiales a veces, pero aquí está el problema. Yo no me voy a ir a tu casa el día de hoy, yo voy para mi casa.
Y no se va a ir ni yo, ni la pastora Carla con usted, ni el pastor Ociel, ni la pastora Diana, ni ninguno de los pastores que tenemos, los pastores Rocha. Ellos se van para su casa. ¿Y qué va a pasar cuando usted necesite una intervención divina y no está uno de sus pastores para ministrarle, para orar por usted, para imponerle manos? Es una bendición que ahora en Cristo todos seamos sacerdotes, porque todos tenemos acceso. Si necesitamos que Dios intervenga, dice Marcos 11:24, es lo que dijo Jesús. Ustedes, ¿quiénes? Ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si creen que la han recibido, será suya. No tengo que esperar que empiece el programa del evangelista por la televisión. No tengo que esperar que llegue el domingo. No tengo que esperar que el profeta se ponga en sintonía con el cielo para darme una palabra. No necesito que me impongan manos. Si se presta y lo consigo, gloria a Dios. Pero yo mismo tengo acceso directo a la presencia del Señor. No tengo que depender de nadie para entrar y recibir lo mío. Alguien diga amén. Es importante que sepas quién eres en Cristo, porque necesitamos saber quién es Dios. Nos hizo para que podamos hacer lo que nos llamó a hacer. Mi pregunta es: ¿aceptarás este cargo, esta identidad tuya como sacerdote? El resto de nuestro tiempo juntos lo que quiero hacer es enumerar algunos de los privilegios y responsabilidades de los sacerdotes del Antiguo Testamento y luego ver cómo se aplica en nuestras vidas. Número 1, para los que toman apuntes: los sacerdotes no miran, ministran. No son espectadores, son protagonistas. En el Antiguo Testamento la gente venía al templo más que nada a observar a los sacerdotes. Los sacerdotes eran los que creían por el pueblo, pero no solamente creían, actuaban. Ofrecían sacrificios, intercedían, encendían lámparas, quemaban incienso, guardaban las cosas santas de Dios, le daba mantenimiento al tabernáculo. Ellos estaban llamados a intervenir, a levantar sus manos, a llevar, a cargar el peso, a pararse en la brecha por el pueblo ante Dios. Y si ahora nosotros somos los sacerdotes, este es un recordatorio que a nosotros nos toca ahora asumir ese papel. Fuimos salvos no para sentarnos en las sillas, fuimos salvos para servir a los demás. La adoración ya no es un espectáculo que se ve, es una vida que se vive. No es necesario que uses una bata con un cuello especial. No tienes que pararte en algún escenario o detrás de un púlpito dentro de una iglesia. Si le perteneces a Cristo, tú estás llamado a ministrar. La iglesia no es un teatro, es un templo. Ahora, escúchame, en Vital siempre vamos a hacer todo lo posible para servirte a ti y a tu familia con excelencia. Vamos a ministrarle a tus niños si son pequeños. Vamos a ministrarle a tus jóvenes. Tenemos un excelente ministerio de niños, un excelente ministerio de jóvenes, un excelente ministerio de alabanza. Yo sé que ¿qué más puede decir el pastor, verdad? Le estoy echando porras a los que trabajan con nosotros porque lo hacen con excelencia y conocemos su corazón. Y siempre vamos a hacer lo mejor por ministrarte con excelencia. Vamos a hacerlo con cántico, vamos a predicar la palabra. Ahora mismo aquí dentro de la plataforma está una Biblia para recordarle a cada predicador que se pare que tendrá que hablar parado sobre la palabra. El fundamento es la palabra. No podemos predicar otra cosa. Siempre vamos a predicarte la palabra, siempre vamos a hacer espacios para la presencia de Dios. Pero que quede claro, este no es un lugar para sentarse y quedarse entretenido. Este es un lugar para apoyar, para ofrecerse, para servir, para decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. Recuerdo una de las primeras familias que se fue de la iglesia. Suele suceder, hay gente que viene y va a la iglesia por X y Y razón. Pero una familia de las primeras, cuando empezamos a crecer, vienen y me dicen, y amo la honestidad de la hermana. Dice: pastor, no tengo nada malo que decir de la iglesia, al contrario, nos vamos porque está creciendo mucho. Ok, hermana,
Pues, ¿qué le puedo decir? ¿Por qué? Dice, es que nosotros cuando llegamos a Vital, llegamos porque estábamos buscando una iglesia pequeña, donde encontráramos comunidad, donde todo el mundo se conociera, que supieran mi nombre personalmente, que yo los conociera a ellos, que fuéramos a las casas unos de los otros. Pero ya creció demasiado, no conozco a más de la mitad de la gente, más de la mitad de la gente no me conoce a mí. Dice, yo quería un lugar donde estuviera cómoda, yo y mi familia, y disfrutar de una comunidad bonita de fe. Le dije, hermana, gracias por su tiempo entre nosotros. No podemos detener el crecimiento, porque la gran comisión, el llamado de la iglesia es ir y hacer discípulos. ¿Qué estoy tratando de decirte? Dios no nos llamó a un cristianismo de comodidad. Nos llamó a un cristianismo de sanidad, de salvación, de transformación y sí de crecimiento. Si estamos nosotros contando los números es porque lo hacían en la Biblia. ¿Sí? Eran 120 en el aposento alto. Descendió el Espíritu Santo. Se ganaron 3,000. Se ganaron 2,000. Alguien venía contando. La obsesión no son los números, la obsesión son las almas, y cada número representa un alma. ¿Está conmigo? Y entonces a la iglesia le queda decir, ok, ¿dónde entro yo? ¿Cuál es mi rol? ¿Cuál es mi papel? Porque si soy un sacerdote, yo no soy un espectador. Yo no miro, yo ministro. Yo no soy espectador, yo soy protagonista. ¿Cuántos están aquí? Eso para ti puede significar algo tan sencillo como enseñar, orar, animar, dar, liderar o servir en silencio detrás de las escenas. Pero repito, todos estamos llamados a ministrar de manera activa, no a consumir. Porque a veces decimos, ¿qué es lo que la iglesia puede hacer por mí? No, ¿qué puedo hacer yo por la iglesia? Hace años, se los voy a ilustrar de esta manera. Yo fui a mi primer juego de béisbol de ligas mayores en Arlington. Eran los Rangers contra los Red Sox de Boston. Y era probablemente la cuarta entrada y Texas ya iba perdiendo 13 carreras por 2. A ese nivel de ligas mayores, un déficit de carreras de 11 carreras es casi imposible que gane el equipo. Entonces todo el estadio estaba medio dead, estaba medio muerto, así como ustedes que no dicen amén y gloria a Dios, pero Dios les bendiga. El juego ya estaba perdido, yo me estaba empezando a aburrir. Pregúntenle a mi esposa, tengo muy corto plazo de atención. Y ya estaba yo medio aburrido. Y lo he dicho antes, cuando uno camina con Dios, Dios usa cualquier momento y cualquier cosa para enseñarte, para ministrarte, para hablar a tu corazón. Y sentí en mi corazón que Dios me habló y me dijo, hey, presta atención, te voy a dar una enseñanza. Entonces yo empecé a observar y noté en ese partido de béisbol 4 tipos de personas. ¿Cuántas? 4. El primer grupo eran los fans, los aficionados. Obviamente era fácil notarlos a ellos porque eran la gran mayoría. Esta es la gente que paga un boleto y entra solo para relajarse, entretenerse un rato. No tienen ninguna influencia en el resultado del partido, solo están allí para pasar un buen rato. Los fans. Luego noté grupo número 2, cuando va bajando un señor ya grande de edad, venía bajando por las gradas, se para enfrente de mi sección, tiene un delantal enfrente lleno de algo, yo no podía ver qué es lo que tenía, y de pronto yo empiezo a notar que la gente al azar empieza a levantar la mano, y persona que levantaba la mano, él sacaba una bolsa y las aventaba, tenía una puntería increíble, las aventaba detrás de la espalda, bajo la pierna, sobre el hombro, y a cada persona que levantaba una bolsa le caía en el mero regazo. Cuando a uno cerca de mí le cae su bolsa, pude detectar, eran cacahuates. Recuerden, es mi primer visita a un estadio de béisbol de ligas mayores. Yo no todavía sabía cómo funcionaba todo. Entonces yo cuando veo los cacahuates dije, es como las aerolíneas. O sea, levantas la mano señalando a la aeromoza y te regala unos cacahuates. Entonces yo levanté la mano, ¿sí? Y el viejito me aventó la bolsa y me cae en el mero regazo.
No fue hasta que se le agotaron las bolsas que él regresa al punto donde empezó. No solamente tenía una puntería increíble, tenía una memoria increíble. Se acordaba de cada rostro a quien le había aventado una bolsa, y uno por uno nos venía viendo y nos miraba con una sonrisa, frotando los dedos, haciendo señal que era tiempo de pagar. Y es ahí donde me di cuenta que no eran cacahuates complementos de la casa, todo lo contrario, los cacahuates más costosos que jamás he comprado en mi vida, y ni la cáscara le habían quitado. Digo, si me vas a cobrar tanto por unos, por lo menos quítale la cáscara, ¿no? Esa era la ofensa. Pero como este viejito, había muchos más vendiendo hot dogs, vendiendo refrescos, vendiendo palomitas o caramelo de algodón. Grupo número 2 eran los vendedores. Diga conmigo, los vendedores. Y luego estaban los comentaristas. Estos son los que están en las cabinas de prensa, detrás de sus escritorios, con los audífonos puestos, con los micrófonos frente a ellos. Estas son las voces que tú escuchas al otro lado de la transmisión si no estás en vivo en el partido. Irónicamente, muchos de estos son exjugadores. Alguna vez llegaron a triunfar o ya no rinden, o nunca jugaron, pero aman el deporte, o jugaron alguna vez y ya no rinden el nivel. Y ahora se dedican a analizar y a criticar a los que todavía están en el juego. Y luego grupo número 4 eran los jugadores. La minoría, 11 por equipo. Pero todo dependía de ellos. Todos los que estábamos allí, los comentaristas, los vendedores, los aficionados, todos estaban allí por los jugadores, los protagonistas. Estos son los que se ponen el uniforme con los colores de su equipo, se ponen un casco, se amarran los tacos, no los tacos, sino los tacos, ¿sí? Su camiseta por enfrente lleva el nombre del equipo, por atrás lleva su apellido y un número que los distingue, y toman un bate, toman la pelota, el guante, y entran en el campo para luchar por la victoria. Y esto es lo que el Señor me mostró. Me dijo: te acabo de demostrar un retrato de la iglesia. Lo que acabas de ver es la iglesia, obviamente, metafóricamente hablando. Y aquí es donde tiene que amarrarse bien el cinturón, porque le voy a revelar lo que el Señor me enseñó. Dijo: la mayoría en la iglesia son fans, gente que les gusta el ambiente. ¿A quién no le gusta la presencia de Dios? Hasta se nos enchina la piel, ¿sí? Y algunos sienten paz. Hay gente que dice: el domingo es el único momento de la semana que siento paz. A veces hay tanta paz en la casa del Señor que algunos hasta dormidos se quedan, ¿sí? Mire, los dormidos digan amén. Siempre hay unos cuantos dormidos, siempre, ¿sí? Hay mucho fan en la iglesia. Estos en realidad no dan forma al resultado, ni a la visión, ni al crecimiento. Están para pasar un buen rato. Y luego están los vendedores. Estos están activos y se mueven de un lado para otro. Parece que tienen una gran iniciativa para servir, pero el problema es que al final es condicional. Sirven, pero a cambio de que Dios haga algo o que la iglesia haga algo. O sea, siempre hay un motivo alterno. También en la iglesia hay comentaristas. Dígame como que no es usted, ¿sí? Porque si se pone muy serio, se descubre, ¿sí? Pero hay comentaristas en la iglesia, personas que o nunca han servido o alguna vez sirvieron, pero ya no están sirviendo, y ahora su papel principal es sentarse y analizar y criticar y comentar sobre aquellos que todavía están haciendo el trabajo. Ahí es donde debe decir amén, como que no es usted. Puedo hablar de estos porque hoy no llegaron, por eso estoy hablando de ellos, ¿sí? Pero escúchame, estoy aquí para decirte: Dios no está buscando ni fanáticos, ni vendedores, mucho menos comentaristas. Dios está buscando soldados de Jesucristo que se vistan con el uniforme blanco de la santidad,
con las rayas rojas de la sangre de Jesucristo, que por delante lleven el nombre de Jesús, el nombre del equipo enfrente. Si alguna gloria han de alcanzar, que su apellido quede por detrás, pero por delante vamos luchando para que el nombre del Señor sea glorificado. Vamos a la mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Vamos a traerle la victoria al Señor para la gloria de su nombre. Dios está buscando a aquellos que se pongan el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el calzado del apresto del evangelio. Tomen la espada del Espíritu y el escudo de la fe, y sean soldados contrarrestando las acechanzas del enemigo, encendiendo la luz de Cristo, siendo la luz y la sal del mundo. Alguien dígame amén. En el reino de Dios no hay espectadores. Si estás en Cristo, estás en el juego, eres protagonista, eres parte del sacerdocio. Así que es hora de levantarnos, es hora de entrar al ruedo, es hora de ocupar nuestro papel, ministrar, servir. La mies es mucha y los obreros son pocos, pero gracias a Dios que hoy tenemos la bienvenida al sacerdocio. Número 2, ¿qué más? ¿Qué otra responsabilidad? Los sacerdotes se ponen en la brecha. Esta era una de las principales funciones del sacerdote: ponerse en la brecha entre Dios y el pueblo, mediadores espirituales, llenando el vacío entre un Dios santo y un pueblo pecador. Y si tú vivieras en los tiempos del Antiguo Testamento, la escena del templo te sería inolvidable. Verías a los sacerdotes de pie en el altar, ofreciendo corderos, cabras, toros, sacrificio tras sacrificio, día tras día, año tras año. El mensaje era claro: el pecado es grave y hay que derramar sangre. Un sacerdote debería responder por ti. Pero a pesar de todos los sacrificios, el problema persistía, porque la sangre de los animales no podían jamás cambiar el corazón humano. Los mismos sacerdotes eran pecadores y ningún sacrificio animal podía eliminar permanentemente el pecado. Es decir, el sistema de sacerdotes y sacrificios del Antiguo Testamento no era permanente, era solo temporal y apuntaba hacia adelante, específicamente apuntaba hacia Jesús. Dice Hebreos 9:11: así que Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Preste atención a esto: cuando su propia sangre, escuche bien, no con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. ¿Sí está viendo el versículo 12 acá? ¿Qué dice? Pónganme el 12. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Escúcheme bien: cuando Jesús vino, lo dije anteriormente, Él cambió todo. Él hizo lo que ningún sacerdote anteriormente había hecho. Porque Jesús no se limitó a ofrecer un sacrificio, Él se convirtió en el sacrificio. No solamente llevó un animal al altar, no, Él se llevó a sí mismo a la cruz. Él asumió ambos roles: el que daba la ofrenda y el que se ofrecía, todo para asegurar nuestro perdón y nuestra vida eterna. Ahora, si bien solo Jesús salva, solo Jesús puede hacer eso, mire lo que nosotros podemos hacer. Primera de Pedro 2:5: ahora ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además son sacerdotes santos. Ahí está otra vez, este es nuestro versículo de apertura. Por la mediación de Jesucristo, mire, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. ¿Qué son sacrificios espirituales? Es cualquier palabra o acción motivada por el deseo de glorificar solo a Dios. Esto incluye pararse en la brecha por las personas como Jesús lo hizo por nosotros. Déjame darte 3 formas muy simples de cómo pararte en la brecha por los demás. Primero, nos paramos en la brecha a través de la oración, orando por los perdidos, orando por nuestras familias, orando por nuestro país, orando por nuestros líderes, nuestros gobernantes, orando por un avivamiento.
Jesús constantemente oraba e intercedía por la gente. Incluso ahora mismo la Biblia dice que Jesús está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Por cualquier persona que esté lejos de Dios, pero cerca de tu corazón, esa es tu brecha donde debes pararte. Ahí es donde debes de interceder. Número 2, nos paramos en la brecha a través de la compasión. Hay un tiempo para orar, pero hay un tiempo para actuar. Cuando sea posible, hay que satisfacer las necesidades prácticas. Hay que ayudar a llevar las cargas de otros. Hay que servir a la gente. A veces hay que estar presente. A veces pararse en la brecha significa aparecer cuando todos los demás desaparecen. Porque usted puede ser la única representación de Cristo en la vida de alguien. Tú puedes ser ese puente, tú puedes ser ese sacerdote, tú puedes ser ese que llena el vacío señalando a otros al Salvador. Y número 3, nos paramos en la brecha al compartir el evangelio. Nosotros no podemos salvar a nadie, pero podemos presentarles a aquel que puede. Sin Cristo, las personas están espiritualmente perdidas y separadas de Dios para siempre. Pero cuando compartes a Jesús, tú actúas como puente, te paras en la brecha. Me encanta lo que dijo el hermano Canseco en el convivio de varones. Y no tiene que ser un sermón perfecto, puede ser tu historia imperfecta pero real, un testimonio verdadero. No tiene que llevar puntos muy teológicos ni un vocabulario muy elocuente. Lo que necesita la gente es escuchar tu historia verdadera, auténtica, de lo que eras antes de Cristo, de lo que fue de tu vida cuando encontraste a Cristo, de lo que ahora es tu vida después de la transformación a través de Cristo. Porque esa historia viene del mismo autor que inspiró la escritura. El que escribió el libro también ha escrito los capítulos nuevos de tu vida y también está trayendo a otros hacia él a través de tu testimonio. Alguien dígame amén. Lo que me lleva al siguiente punto. Número 3, los sacerdotes buscan el conocimiento. Los sacerdotes también eran maestros, mayordomos de la palabra de Dios. Tenían que estudiar, comprender y explicar las leyes de Dios a la gente. Estaban llamados a conocer profundamente a Dios para darlo a conocer, porque no puedes dar lo que no tienes. No puedes conectar a una persona con alguien a quien no conoces. Mira lo que dice Malaquías 2:7. Las palabras que salen de la boca de un sacerdote deberían conservar el conocimiento de Dios y la gente debería acudir a él para recibir instrucción, porque el sacerdote es el mensajero del Señor de los ejércitos celestiales. Escúchame, es un privilegio increíble ser un sacerdote de Cristo bajo el nuevo pacto, pero también es una gran responsabilidad, porque al igual que los sacerdotes de la antigüedad, estamos llamados a buscar conocimiento, a meternos en la palabra, y no para ganar discusiones ni para publicar impresionantes citas bíblicas en las redes sociales, sino para poder enseñar, para poder animar, para poder guiar, para poder orar conforme a las promesas de Dios, para apuntar a otros a los caminos de Dios. Dice Proverbios 15:7, los labios del sabio dan buenos consejos. El corazón del necio no tiene nada para ofrecer. En otras palabras, la sabiduría no está destinada para atesorarla, está destinada para compartirla. Buscamos palabra, conocimiento de la palabra de Dios, porque nuestras familias necesitan la sabiduría de Dios, nuestras amistades necesitan la sabiduría de Dios, las próximas generaciones lo necesitan, el mundo perdido y herido que nos rodea lo necesita. Cuando tú llenas tu corazón y llenas tu mente con la verdad de Dios, te conviertes en una fuente de vida, una fuente de esperanza, una fuente de dirección para los demás. Te doy una lista rápida de formas prácticas cómo buscar el conocimiento hoy. Número 1, lee las escrituras. Yo sé que por generaciones la gente ha usado el mismo pretexto. Es que no entiendo, no leo porque no entiendo. Hoy más que nunca ya no tenemos pretexto, porque hay versiones de todo tipo. Hay hasta versiones que les llaman Biblias parafraseadas. O sea, lo hacen tan sencillo. Y si eso no basta, pues búsquese una Biblia para adolescentes. Hay Biblia para niños. Empiece de algún lado.
Pero tenemos que leer la palabra. Algunos dependen solo del sermón del domingo. Yo les agradezco que me presten atención y que reciban el mensaje como que es de Dios, porque sí lo es. Sin embargo, no podemos, así como no comemos una vez a la semana, tampoco podemos hacerlo espiritualmente. Tenemos que meternos en la palabra todos los días. Puede empezar con un devocional de 5 minutos y puede ir creando una disciplina que poco a poco usted va aumentando su tiempo que usted pasa en la presencia del Señor. A veces levantamos el teléfono por una notificación y 20 minutos después todavía estamos deslizando, ¿sí? Vamos a dejarlo a un lado. Vamos a salirnos del Facebook y vamos a meter la face en su book, ¿sí? Vamos a meter el rostro en su libro. Vamos a meternos en la palabra del Señor. ¿Cuántos están conmigo? Otra manera sencilla de buscar conocimiento es orar por sabiduría. Es más, esas dos cosas deben de ir de la mano: leer la Biblia y orar por sabiduría. Porque si tú dices no le entiendo, pues pídele a Dios que te dé entendimiento. Si tú oras, te vas a quedar sorprendido de cómo eso va a cambiar radicalmente tu tiempo devocional. La Biblia es el único libro que siempre puedes leer en presencia de su autor. Así que dile: Espíritu Santo, yo quiero que tú estés presente, que así como inspiraste la Biblia para que sea escrita, la inspires en mi corazón para que sea entendida, para que yo la pueda comprender. Dice Santiago 1:5: si necesitas sabiduría, pedidla a nuestro generoso Dios y Él os la dará. En otras palabras, Dios quiere más que tú que seas sabio. Entonces, si le pides, Él te lo va a dar. ¿Cuántos dicen amén? Otra manera de buscar el conocimiento es escuchar enseñanzas sólidas. Repito, hoy en día hay podcasts, hay sermones vía digital, por YouTube, por redes sociales, hay libros, literatura, etcétera. Alimenta tu corazón con la verdad, no solo con entretenimiento. Y una más: habla de Dios con los demás. Cuanto más tú compartas tu fe, más Dios va a alimentar la tuya. Mientras más hables de la palabra, más vas a entender de la palabra. Porque la Biblia dice que todo lo que tú das se te volverá a ti apretado, sacudido, remecido para hacer espacio para más y rebosando. ¿Estás conmigo? Es más, Jesús le dijo a los discípulos: ni se preocupen por lo que van a hablar, nada más vayan y hablen. Y al momento de hablar, mi espíritu les dará las palabras que deban hablar. Cuando tú te dispones a hablar de Jesús, Dios te va a dar el entendimiento para dar y también para recibir lo tuyo. ¿Cuántos dicen amén? Número 4: los sacerdotes buscan la santidad. Ahí está esa famosa palabra que nos gusta evadir: la santidad. En el Antiguo Testamento los sacerdotes no eran personas ordinarias que realizaban trabajos ordinarios. Vivían apartados, consagrados para el servicio de Dios. Vivían según normas más estrictas. Es lo que tenemos que entender, que cuando venimos a Cristo ya no vivimos conforme al mundo. Nuestras normas se vuelven más estrictas. Las vidas de los sacerdotes estaban marcadas por la santidad, no solo en sus deberes ceremoniales, sino también en la conducta diaria. Antes de entrar al tabernáculo o en el templo tenían que lavarse, tenían que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, tenían que vestir prendas especiales. Es decir, no podían acercarse a Dios casualmente, tenían que ser limpiados, purificados, completamente dedicados, porque cualquier impureza podría resultar en la muerte. Porque recuerda, no solo representaban al pueblo ante Dios, representaban a un Dios santo. Eran el reflejo de Dios ante el pueblo. Pero al igual que los sacrificios, todos los rituales purificadores también apuntaban adelante hacia Cristo. Porque ningún número de baños o duchas o ceremonias o rituales podría hacer que alguien quedara limpio de forma permanente. Solo la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Cuando Jesús derramó su sangre, nosotros recibimos la gracia. Pero debes saber esto: la gracia no cancela la santidad, la empodera. ¿Por qué? Porque cuando nosotros conocimos a Jesús, recibimos también de Él el Espíritu Santo, que nos equipa, que nos empodera para vivir vidas santas. Y termino, número 5:
los sacerdotes son ungidos. Los sacerdotes son ungidos. Ninguna de las tareas anteriores que he mencionado son fáciles. Es más, no puedes en tu propia fuerza. Pero aquí está la buena noticia. Estás ungido para ser un sacerdote. Estás ungido para cumplir tu propósito. Dice el Salmo 133, versículo 2: porque la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. ¿Cuál era la única línea familiar que podía producir sacerdotes? La de Aarón. Aquí está hablando de la unción sobre los sacerdotes y dice que es como el aceite que corre sobre la cabeza de Aarón y hasta su barba y hasta el borde de sus vestiduras. Te digo algo, el aceite en la Biblia es símbolo del Espíritu Santo. Cuando tú vienes a Jesús, también recibes al Espíritu Santo que te fortalece para este llamado. Ahora, ¿de dónde viene el aceite? El aceite viene de la oliva. El olivo es uno de los árboles más fuertes. Se sabe que algunos sobreviven cientos o incluso miles de años. Los olivos son un símbolo de resiliencia, de supervivencia, de longevidad. O sea, no es de extrañarse que Dios eligiera el aceite de oliva como la imagen de su unción, porque cuando tú estás ungido, al igual que el olivo, tú sobrevives las tempestades, tú sobrevives los vientos, tú sobrevives cualquier desastre. Donde otros fracasan, tú prosperas. Donde otros caen, tú te levantas. Donde otros ya se rindieron, tú puedes seguir hacia adelante. ¿Por qué? Porque hay una unción sobre tu vida. Puedes ministrar porque estás ungido. Puedes pararte en la brecha porque estás ungido. Puedes recibir conocimiento porque estás ungido. Puedes caminar en santidad porque estás ungido. Iglesia, estoy aquí para decirte, es hora de abrazar nuestra identidad y nuestro propósito como sacerdocio real, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Es hora de dejar de ser espectadores porque fuimos creados para más. Así que bienvenidos al sacerdocio. Si recibes esta palabra, dale 10 segundos de tu mejor ofrenda al Rey de la Gloria. Así es. Ponte de pie conmigo. Me pasé de tiempo. Puedes permanecer en tu lugar, pero ponte de pie. Vamos a cantar ese coro. Me encanta lo que decíamos. Imagínate si todos en la sala creyéramos, tuviéramos la fe, pudiéramos abrazar este papel de sacerdotes y actuáramos, nos conduciéramos de acuerdo. ¿Cómo no veríamos la gloria del Señor? ¿Cómo no veríamos milagros? ¿Cuándo dejamos de creer? ¿Cuándo nos empezamos a quedar al margen? ¿Cuándo nos quedamos parados en las líneas de banda? ¿Cuándo nos volvimos espectadores? Ya no más. El mundo necesita que la iglesia se levante y asuma su papel como la embajada del cielo para que se haga en la tierra conforme a lo que se hace en el cielo. Se haga la voluntad de Dios aquí como en el cielo. Pero la responsabilidad cae sobre nosotros. Así que abre tu corazón, levanta tus manos ahí donde estás. Vamos a cantarlo por un momento. Señor, no quiero dejar de creer. Voy a seguir confiando. Todavía quieres, puedes y me estás llamando a ser usado poderosamente. Cuando empecé a olvidar tus obras y tu bondad, cuando perdí la fe por lo imposible, cuando empecé a pensar que necesitaba algo más, a veces me cuesta creer en tus milagros. Vamos todos juntos. Tú lo puedes todo. Tú lo puedes todo.
Entonces no podemos negar que servimos al Dios todopoderoso y todo es posible para Él. Tenemos una asignación importante y Él nos va a empoderar para cumplirla. Para los que no conocen a Jesús, déjame decirte que en el momento que vienes a Cristo, saltas y entras, cambias de equipo, entras al equipo ganador. Tu victoria está comprada y asegurada por medio del sacrificio de Jesús. Así que con solo entrar al ruedo, ya está comprada tu victoria. Si quieres encontrar tu propósito y vivir para Él, repite esta oración conmigo. Dile: Señor Jesús, te entrego mi vida y mi corazón. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Te confieso mi Señor y mi Salvador. Y doy el control a tu Espíritu Santo para que me equipe, me empodere y me guíe para cumplir mi propósito aquí en la tierra. Abrazo la salvación, recibo el perdón. Por mi salvación te doy las gracias. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Si hiciste esa oración, felicidades, has hecho la mejor decisión de tu vida. Y bienvenido a la familia. A la salida en recepción, para los que nos visitan por primera vez, tenemos un regalo. Nunca queremos que olviden su primer visita a esta iglesia, esperando y deseando que sea la primera de muchas más. Padre, gracias por este tiempo en tu presencia. Permite que esta palabra dé fruto en nuestras vidas, que seamos no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, y que al aplicarla a la vida podamos ver tu poder, tu gloria, podamos glorificarte y honrarte, y a la vez crecer, madurar, entrar en nuestro propósito y conducirnos como sacerdotes con la autoridad y el poder del Espíritu Santo para servir a los demás, para ser la luz del mundo, la sal de la tierra, y que así se abran los cielos sobre nosotros por ser los embajadores de Cristo, que vivamos, experimentemos y hagamos fluir tu bendición. Declaro bendición sobre cada uno de tus hijos hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les amamos. Gracias por pasar su domingo con nosotros. Hola, nuevamente el Pastor Charlie, deseando que el mensaje haya sido de bendición para tu vida. Si así lo fue, déjanos un comentario, un testimonio. Si quieres asociarte con nosotros a través de la generosidad, aquí hay una manera en que lo puedes hacer. Dios te bendiga y hasta la próxima.